en la fábrica de ideas nos mostrará cómo la IA y la analítica de datos están poniendo la iniciativa. Un aplauso para Ever. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy bastante contento de poder estar aquí con ustedes platicando un poquito y desmitificando un poquito todo el tema de inteligencia artificial. Creo que hay muchísima información o han escuchado en algún momento temas de inteligencia artificial, conocen por lo menos algunas herramientas de inteligencia artificial, conocen por lo menos algo de analítica de datos o han escuchado a alguien que ha hecho analítica de datos e inteligencia artificial para potenciar ciertas industrias. Conocemos herramientas tipo ChatGPT, por ejemplo. Hoy les voy a hablar un poco de eso, pero sobre todo a nivel profundidad. Digamos que tecnología para no tecnólogos. ¿De qué me sirve a mí todas estas herramientas de inteligencia artificial para potenciar cada industria en la que ustedes estén? Entonces, listo, ahora sí ya estamos acá. Quiero empezar con algo en particular, que es entender de dónde vienen este tipo de innovaciones industriales. Se dice que el ser humano hemos pasado por diferentes pruebas o diferentes ciclos de transformaciones a nivel industria. Si ustedes recordarán, cuando fuimos a la primaria, a la secundaria, vimos un poquito de la historia de las revoluciones industriales y empezamos por una en particular, ¿no? La parte de la mecanización y la fuerza a través del vapor. Y esto nos ayudó a potenciar lo que artesanalmente y comúnmente hacíamos para empezar a producir en mucho mayor escala a lo que tenemos actualmente, para lo que tenían actualmente. Vamos a la segunda parte, a la parte de la Revolución 2.0. ¿Qué fue la Revolución 2.0? En pocas palabras, la electricidad y la combustión. Eso nos ayudó a tener líneas de producción muchísimo más automatizadas, pero sobre todo, y aunque parezca muy sencillo, a poder también trabajar de noche en diferentes turnos y empezar a tener mayor y mayor producción. La industria 3.0, que tal vez algunos ya empiezan a asociar más, es la creación de la parte de los chips. Toda la parte de las líneas de producción que empezaron a tener robots, que eran computadoras gigantescas que tenían un esfuerzo bastante increíble para empezar a hacer una automatización de la producción que estábamos teniendo actualmente. Y yo creo que todos aquí hemos escuchado de la transformación o de la industria 4.0. ¿Por qué lo hemos escuchado? Porque es la que nos ha tocado vivir durante todos estos años. Se dice que empezó alrededor del año 2000 a la fecha y es prácticamente el uso del Internet en nuestras industrias. ¿Cómo usamos el Internet y cómo usamos este concepto que se le denomina IoT, o sea, Internet de las cosas, para empezar a producir más y en manera más escala? ¿Pero qué creen? Vamos cambiando tan rápido que ya estamos empezando a vivir la industria 5.0. Y tal vez ustedes no han estado tan familiarizados con ese concepto. ¿Cuál es la diferencia de la industria 5.0 a todas las anteriores? Las anteriores, si se dan cuenta, estaban muy enfocadas o focalizadas hacia la parte industrial, hacia la parte mecánica de hacer las cosas y a la eficiencia de las cosas. La diferencia con la industria 5.0 es que está enfocada hacia las personas. ¿Cómo hacemos más eficiente al ser humano que está operando ciertas capacidades o ciertas partes o ciertas cadenas de suministro de la industria a la que ustedes pertenezcan? Entonces, con todo este concepto y este background histórico, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Dónde están hoy y hacia dónde va a ir? ¿Cómo ven su industria en 2, 3, 5, 10 años? ¿Qué van a estar haciendo ustedes? La realidad es que hay un montón de datos históricos y que nos empiezan a dar un poquito de miedo, ¿no? Y la industria en general toma ese miedo para explotarlo y vendernos historias como las que se ven de este lado.
¿Cuántas veces no han ido al cine y ven este tipo de películas donde ya se va a acabar el mundo y gracias a la inteligencia artificial y gracias a la tecnología nos vamos a empezar a ver de esta manera, ¿no? Donde las máquinas y donde la computación y donde la tecnología empiezan a dominar el mundo y todos nos volvemos locos y se viene la revolución zombie y prácticamente Skynet revive de sus cenizas y se acabó todo, ¿no? Es parte, digamos que de la mercadotecnia, de la tecnología, de los que están a favor y de los que están en contra. La realidad es que nos puede causar un poquito de temor el dónde estamos hoy y qué es lo que va a venir y cómo me va a afectar la inteligencia artificial a mi industria, a mi posición, a mi empresa o a mi organización, llámese pública o llámese privada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos pensar qué es lo que tenemos, en dónde estamos y hacia dónde vamos a ir. Y hay dos maneras de hacerlo. Uno es con ideas y otro es sin ideas. Y me vas a decir, oye, pero eso está muy sencillo, o sea, es obvio que tengo que tener ideas. La realidad y los datos nos dicen lo contrario. ¿Qué nos dicen los datos? Bueno, hay dos teóricos, a mí me gusta poner algunas referencias que después, si ustedes quieren buscar en internet o en alguna librería les pueden ayudar. Pero hay dos tipos de teóricos y los que dicen que esto no va a llegar a ningún buen puerto son los que dicen que el mundo se puede quedar sin ideas. Franklin Ford, justamente en su libro Un mundo sin ideas, retrata un poco esta problemática. ¿Y por qué la retrata? Porque los datos nos están indicando que hay mucha industria que se está haciendo repetitiva. ¿Cuántos refritos, cuántas películas que ustedes vieron en los 60, 70, bueno, no es que ustedes estuvieran vivos, ¿verdad? Pero veíamos de repente algunas películas que estamos volviendo a ver. ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Por qué no hemos visto una historia nueva que revoluciona otra vez el cine, las series, la televisión, etcétera, etcétera? Tal vez porque estamos empezando a quedarnos sin ideas. Puede ser. Esta estadística me gusta bastante. ¿Por qué? Porque dice que a partir del año 2000, que coincide con la industria 4.0, por cierto, la era del Internet, hemos empezado a tener bastantes y bastantes refritos y a empezar a reciclar historias, empezar a reciclar sistemas que ya funcionaron para volver a tropicalizarlos en nuestro tiempo y que vuelvan a funcionar. Siguiendo esa corriente, otro tipo de industria, como la de la música, por ejemplo, empezamos a ver que si bien nunca antes en la historia habíamos consumido tanta música, estamos consumiendo prácticamente la misma música todos. Se está empezando a acabar la variedad. ¿Por qué? ¿Nos estamos quedando sin ideas acaso? ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer para innovar en nuestras industrias? Por otro lado están otro tipo de teóricos. Los teóricos que dicen que las ideas nos van a llevar a un buen punto o a un puerto mejor. El libro de mi izquierda, sí, de acá, que si bien se escribió en el 2014, el concepto la verdad es que habla de bastantes cosas, un libro muy sencillo de leer, del doctor Andrés Oppenheimer, que habla de que si no se crea, se muere. Si no recreas y reinventas tu industria, tu organización, está destinada a morir. Ahora, teniendo todo este contexto, ¿alguien sabe realmente qué es la inteligencia artificial y la analítica de datos? Es un poquito ambiguo y peor aún tratarlo de llevar a nuestras organizaciones. Entonces vamos a analizar dos definiciones que unos teóricos informáticos, Yann LeCun, que es el primero, está vivo, ustedes pueden tuitear con él, dice que nuestra inteligencia es lo que nos hace humanos y la inteligencia artificial solamente es una extensión de lo que es nuestra inteligencia. ¿Han escuchado ese famoso dicho que dicen que el dinero muestra quiénes son las personas? Pues es más o menos lo mismo. La inteligencia artificial va a reflejar qué es lo que somos como organización. Si somos una organización llena de ideas y de innovación, la inteligencia artificial va a impulsar y va a demostrar que vamos a poder seguir creciendo. Y por otro lado, otro teórico informático,
Andrew Ng, dice que al igual que la electricidad transformó, y se acuerdan otra vez del contexto de la revolución 3.0, donde estaba la parte de la electricidad revolucionando la industria, al igual que la electricidad transformó en su momento la industria, es muy difícil imaginar que la inteligencia artificial no vaya a volver a revolucionar la industria hoy en día. Y es algo que tal vez no estamos dimensionando o simplemente ni siquiera entendemos y no estamos preparados. Y ojo que hay empresas, organizaciones, gobiernos que sí se están preparando. Por lo mismo, nosotros nos metimos a investigar un poco del tema. Les presento al doctor Tomás Vera, es uno de los socios de Senta Group y es el director de innovación y desarrollo. ¿Por qué es importante y por qué sale a colación todo esto? Porque si no empezamos a hacer una investigación a nivel mundial de lo que se está haciendo en otras industrias parecidas a las nuestras, pero con tecnología, con inteligencia artificial, no vamos a poder tropicalizar y no vamos a poder crecer. Una cosa es innovar, pero para innovar no necesitas inventar el hilo negro. Muchas veces ya están hechas las cosas y solamente hay que ver cómo las adoptamos y las metemos a lo que nosotros necesitamos. Por lo mismo, si de repente un día ustedes quieren y googlean en Google Academics, van a encontrar un montón de artículos y papers que hablan de cómo nosotros hemos estado haciendo investigación para la industria a través de inteligencia artificial y analítica de datos. Tenemos una vinculación con varios medios universitarios que nos han permitido lograr este punto. ¿Para qué? Para llegar a estas definiciones. El informático John McCarthy dice que la inteligencia artificial es la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Es digamos que una definición bastante sencilla y no sé si ustedes alguna vez habían visto estas etapas de la inteligencia artificial. A nivel técnico la inteligencia artificial se empieza a hablar de ella en los 50s, que decían que las máquinas nos iban a empezar a automatizar y a dominar, etcétera, etcétera. De ahí nació el término. Después empezamos con la era del machine learning. Es decir, voy a poner ejemplos muy sencillos para que todos entendamos. Agarramos una base de datos y agarramos de ahí respuestas para tenerlas de manera inmediata, ¿no? Vamos entrenando a través de información que nosotros tenemos. Pero la inteligencia artificial o la industria 5.0 se va a enfocar o se va a meter a la parte del deep learning, que es el aprendizaje profundo. ¿Qué vamos a aprender de nuestros procesos y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se está haciendo actualmente? Les voy a poner un ejemplo para que sea mucho más sencillo de entenderlo para todos. Ubican este tipo de ejercicios científicos, donde meten un ratoncito y vamos a ver cuánto tiempo tarda en salir de un laberinto. Todos los hemos visto, ¿cierto? Bueno, resulta que Clay Shannon hizo este mismo experimento, pero con un ratón lleno de imanes. Ojo, perdón, es un ratón mecánico, no estamos hablando aquí de maltrato animal. Fue un tema de un ratoncito mecánico que programó para que empezara a recorrer ciertos caminos del laberinto y cuando encontraba un imán se quedaba pegado. Eso a su vez demostraba que no era el camino correcto y después de ciertas repeticiones el ratón mecánico pudo salir a puerto seguro. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es uno de los primeros aprendizajes por reforzamiento que empezaron a practicar y son las bases del aprendizaje profundo, la repetición y la corrección. Les voy a poner otro ejemplo de hasta dónde hemos llegado. DeepMind Technologies hizo este experimento. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pensamos que hay que hacer un montón o tener un montón de programadores para poder automatizar, etcétera, etcétera. Y la realidad es que no va mucho por allá. Este experimento, ¿alguno de ustedes alguna vez conoció estos juegos? Bueno, igual aquí todos son mucho más jóvenes, pero esto se llamaba, una consola que se llamaba Atari. Y en Atari habían un montón de juegos, entre ellos está Pac-Man. ¿Y qué hace esta inteligencia artificial? Es una inteligencia artificial que analiza píxeles. ¿Y por qué esto es importante? Porque no le estamos enseñando las reglas del juego. Lo que hace esta inteligencia artificial o ejercicio es que analiza píxel por píxel y cuando ve colores, por ejemplo, rojos, que es cuando alertan que perdiste el juego, aprende y vuelve a empezar.
Entonces, ¿qué estamos viendo en este aspecto? Es que esta macro cantidad de datos sirve para que la IA aprenda sin que le enseñemos. Ella está programada para aprender solamente viendo. Dense ideas de hacia dónde vamos. ¿Qué pasa después? Otro ejemplo. Este ejemplo es de un juego que se llama Go, que si algunos de ustedes lo conocen, es un juego que es muchísimo más complejo que el ajedrez. Y lo que hacemos con esta inteligencia artificial es lo mismo. Tiene millones de combinaciones este juego. Y la IA lo que hace es ver y calcular qué tipo de combinaciones existe para poder hacer las mejores jugadas. En 3 horas aprendió a jugar y, en 19 horas le ganó al campeón del mundo y nunca más volvió a perder contra él. ¿Qué pasa? Aprende sola, se está volviendo loca la inteligencia artificial y nos va a dominar. No va tanto por ahí. Vamos a poner ahora sí ejemplos de la inteligencia artificial en diferentes tipos de negocios y en diferentes tipos de industria. Les presento a Giuseppe. Giuseppe es un chef galardonado por sus miles de recetas. La diferencia con este chef, que tal vez ustedes no lo conozcan, es que es el primer chef de inteligencia artificial. Es un software. ¿Y por qué es tan impresionante o por qué partió y es un hito después de Giuseppe a nivel industria tan tradicional como la industria alimentaria? Es porque Notco era una empresa o es una empresa que vende todo tipo de artículos tipo jugos, tipo licuados, todas estas cosas que de repente llegamos a consumir. ¿Qué hizo Notco? Bueno, a través de su portal, sus propios clientes querían otro tipo de sabores, querían cosas sin azúcar, querían otro tipo de combinaciones de otro tipo de frutos y aprendieron, sacaron todos esos datos que sus clientes les estaban dando, hicieron una inteligencia artificial que pudo hacer todas las combinaciones que su público necesitaba con base en estacionalidad de la fruta, porque hay que aclarar que las frutas no se dan todo el año, y estacionalidad también de sus clientes. Y con eso este chef en tan solo 2 meses pudo sacar un montón de productos nuevos y un crecimiento para esta empresa bastante brutal. A lo que nos llevó a una nueva línea de productos de no leche, no quesos y no yogurt. Es decir, pues productos sin lácteos, que era lo que más les estaba pidiendo su comunidad de clientes. Otro ejemplo, y este ejemplo me gusta bastante porque es algo un poquito más tangible. No estamos hablando de un software que es un robot, etcétera, etcétera. Es inteligencia artificial aplicado a los negocios de centros comerciales, pero puede estar aplicado a un montón de cosas más. ¿Qué pasaba con este centro comercial? Quería conocer a sus clientes, quería saber cuántos eran hombres, cuántas mujeres, cuántos llegaban con familia, cuántos eran niños, por dónde pasaban, por qué pasillos transitaban, qué les interesaba más, y esto solamente se hace con el análisis de movimiento y análisis predictivo del comportamiento humano. Con eso podían también saber si ellos llegaban en transporte público, si llegaban en auto, en qué tipo de auto llegaban, cuántas personas llegaban en tal auto para saber qué tipo de promociones iban a aplicar. Querían saber también los picos en temas de estacionamiento y medir temas de seguridad con eso, y después empezaron a alimentar a sus propios clientes. Clientes como Walmart, donde ellos necesitaban hacer una predicción de la demanda. Ellos querían no nada más saber cuánto producto iba a llegar, sino cuánto también se iba a consumir, qué tipo de cadena de suministro me iba a llegar, y hasta llegar al punto de analizar los anaqueles y ver si una sandía ya se estaba echando a perder porque ya tenía 2 o 3 días ahí, y poder empezar a hacer un cambio cíclico de sus cosas. Esto nos ha llevado a desarrollar más y más y más cosas, como medirle el interés de sus clientes, empezar a ver a dónde se asoman más, qué es lo que están haciendo cuando entran a una tienda de conveniencia, y sobre eso hacer una analítica, porque es imposible para el ojo humano poder estar viendo los cientos de miles de personas que pasan por un centro comercial y ver qué es realmente lo que le interesa. Esto lo hace en tiempo real, en múltiples cámaras, en múltiples situaciones. Podemos analizar situaciones y hacer prevención de robo hormiga en este caso, por la detección de
detección de poses del ser humano. Hay cosas que son normales y hay cosas que son anómalas. Otro ejemplo es la compañía Nike, que empieza a cambiar la experiencia del usuario. Tómate solamente la foto de tus pies y yo te digo qué talla eres, pero sobre todo qué horma te queda mejor y hacia dónde puedes ir como cliente, hacia dónde te quiero llevar yo como cliente y mejorar tu experiencia de usuario. BMW, que empezó también a implementar temas de inteligencia artificial para hacer prevención de mantenimientos, ya no nada más en sus autos, sino que también en su línea de manufactura, saber qué tornillo, qué pieza, qué sensor necesita mantenimiento, cuántas horas de uso tiene, etcétera, etcétera, etcétera. General Electric hizo lo mismo con sus generadores eólicos para medir y hacer análisis predictivo del mantenimiento. Otro de los ejemplos, despachos de abogados, nada más tradicional que temas de despachos de abogados, donde ya podemos hacer contratos, podemos revisar contratos y sobre todo especializar inteligencia artificial en ciertas cosas, en ciertos procesos de la ley. ¿Para qué? Para poder hacer resúmenes, para poder revisar demandas, para poder hacer múltiples contratos a todos los empleados con diferentes perfiles. Eso nos lleva a pensar, ¿qué son los datos? Hemos estado hablando de inteligencia artificial, pero no sabemos realmente qué son los datos. Si hay alguien que pueda definir los datos, podemos llegar a ser un poco ambiguos con esa interpretación. Y para eso les voy a platicar la historia de John Snow. John Snow fue un doctor que vivió en Londres hace ya un buen rato, en 1866, y se enfrentó con una problemática. Y ojo, porque esto lo vamos a volver a repetir. Los datos sirven para resolver problemáticas. ¿Qué problemática tenía el doctor John Snow? Bueno, había una epidemia de cólera espantosa que estaba matando un montón de personas. ¿Y qué hizo él? Hizo una recolección de datos muy manual para identificar problemas. ¿Y qué problemas identificó? Bueno, primero hizo una estadística para saber qué estaba pasando, poder medirlo, y encontró algo muy peculiar. Todas las enfermedades estaban concentradas en ciertas partes del centro de Londres y tenían una correlación directa con ciertos puntos azules que ustedes lo pueden ver aquí. Los círculos rojos, gente muriendo; los círculos azules, llaves de agua. Se dan cuenta que esta llave en particular amasa prácticamente todos los puntos rojos. ¿Y por qué es importante esto? Porque con la visión que él tenía de los datos, él lo que hizo fue y retiró la llave del agua para que no pudieran tener acceso a esa llave que estaba contaminada. Y con esa decisión salvó un montón de vidas. Si hoy en día van a Londres, van a encontrar esta placa, van a encontrar la misma llave y ahí una placa en reconocimiento a John Snow, que por su analítica de datos pudo salvar un montón de vidas. Por otro lado, ¿cómo interpretamos esos datos? William Playfair es el creador de algo que ustedes y yo conocemos a la perfección, que son las gráficas de barras, ¿no? Todos entendemos cómo funcionan. Si está más alta una es porque tiene más datos, si está más chiquita es porque es de menor datos. Él fue el que interpretó los datos y los pudo llevar a algo gráfico que nosotros entendiéramos. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona de ciertas maneras que no podemos explicar, simplemente así funcionan. Estamos programados para ver ciertas cosas que el cerebro te dice que tienes que ver. Como por ejemplo, si yo les pongo esta imagen y ahora les pongo esta otra imagen y les pido que tomen una decisión de a cuál de los dos aviones se van a subir, ¿qué me van a decir? Si se dan cuenta de la primera imagen, lo más probable es que hayan visto un león. Y la segunda imagen no se dieron cuenta que el avión no tiene motor. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tomarían la decisión, muy a la y se va, de subirse a un avión que ni siquiera puede volar? Porque nuestro cerebro está mandando una alerta de algo que no pertenece a este grupo. ¿Qué rayos hace un león ahí, no? ¿Por qué esto es importante? Porque bueno, el procesamiento y la parte cognitiva del cerebro se encarga de resolver los problemas grandes y después los pequeños. Y muchas veces esos problemas grandes ni siquiera son el verdadero problema. ¿Por qué funcionamos así? ¿Alguien puede levantar la mano cuando encuentra un círculo rojo?
faltan. Listo. Ahora vuelvan a encontrar el círculo rojo. Buenísimo. Voy a volverles a preguntar. Por favor, tómense su tiempo para encontrar el círculo rojo. ¿Dónde está? ¿Por qué pasa esto? Esto es un proceso de analítica, muy burdo, muy básico, pero esto es lo que pasamos día con día. Si sabemos dónde están las cosas y qué estamos buscando, ahí lo vamos a encontrar y vamos a poder hacer una explotación de la analítica de datos. ¿Y para qué nos va a ayudar esta analítica de datos? Bueno, para tener una visualización de qué es lo que necesito hacer y tomar decisiones basadas en datos. Es súper importante. Nada más que les voy a decir dos cosas. Hay dos tipos de datos. Los datos estructurados y los datos no estructurados. Y para nuestra desgracia, la mayor parte de los datos de nuestras organizaciones son datos no estructurados. Son datos que no tenemos ni idea de dónde están, ni para qué nos sirven, ni de dónde jalar, ni cómo interpretar, ni cómo leerlo y mucho menos saber qué decisiones puedo tomar con ellos. Entonces, esta parte o este proceso de los datos se da por la cantidad y la sobreexposición de datos a las que estamos teniendo hoy día. Hace 20 años, ¿cuántas aplicaciones, si es que tuvieran aplicaciones, tenían en su computadora? ¿Cuántas aplicaciones tienen hoy en día en su teléfono móvil? Y mejor aún, ¿cuántos dispositivos móviles tienen hoy en día? Como persona y como organización. Cada dispositivo está generando datos, cada transacción está generando datos, cada orden de compra, cada orden de logística genera un dato diferente. ¿Y qué creen? Las empresas que más están creciendo en toda la industria están mudando a ser empresas de explotación de datos. Aunque estén haciendo otras cosas, aunque McDonald's, por ejemplo, venda hamburguesas, realmente está convirtiéndose en una empresa de datos, de explotación de datos. Y vamos a entender un poquito qué es la minería de datos, para qué nos sirve. Otra de las referencias que les iba a poner es que los datos son el nuevo petróleo. Así como hablamos hace un rato de la electricidad en relación a la inteligencia artificial, los datos es el nuevo petróleo. Estamos explotando nuestros datos, sabemos dónde están para empezar a buscarlos. Es una pregunta que solamente ustedes saben. ¿Y por qué se ha vuelto tan importante el tema de la explotación de datos? Bueno, la realidad es que los datos de hoy en día que estamos explotando persona a persona es demasiada. Es demasiada y es tanta que cada vez se vuelve más complicado tratar con ellos. Esto no sé si sepan qué sea, es un colisionador de partículas y la cantidad de datos que genera es más de 1 petabyte por cada segundo. Si me preguntan qué es 1 petabyte, les voy a contestar, es mucho. Muchísimo, más de lo que pudieran imaginar. Entonces, esto nos puede llevar a lo que es la sobreacumulación de datos y no tener ni idea de qué hacer con ellos. Y muchas veces diferentes organizaciones escuchan de que, oye, tengo que empezar a explotar mis datos y empiezan a acumular datos que realmente no les sirven de absolutamente nada. Es por eso que empezamos a aplicar inteligencia y analítica. ¿Para qué sirven los datos? Les voy a dar algunos ejemplos. Estos son agentes de inteligencia artificial que nosotros hemos desarrollado. ¿Para qué? Para resolver ciertos problemas muy específicos de las organizaciones. Por ejemplo, ¿ustedes conocen lo que es un chatbot? Todos aquí hemos alguna vez tratado con un chatbot. Lo que estamos haciendo ahora es tomar un montón de fuentes de datos diferentes para lo que antes conocíamos como un chatbot tradicional, llevarlo a lo que es el concepto de agente de inteligencia artificial. ¿Y qué es un agente de inteligencia artificial o en qué se diferencia contra un chatbot? Bueno, hay varias cosas. El primero es la parte de autonomía, el segundo es la parte de razonamiento, memoria, acción y percepción. Disculpen si están las palabras un poquito separadas, hicimos una conversión ahí de Google a PowerPoint y tienen ahí algunos errores. Pero ¿por qué esto es importante? La percepción es algo súper importante para su organización. Si sus clientes o sus proveedores tienen una percepción equivocada de ustedes, puede mermar directamente en los retornos de inversión. Y les voy a poner un ejemplo. Imaginen que ustedes necesitan un servicio del cual necesitan automatizar o van hacia una organización que ya está automatizada. En este caso vamos a hacer una compra.
Una compra de un vuelo, vamos a imaginar que ustedes quieren viajar de Madrid a Barcelona y se encuentran con este chatbot y el chatbot automáticamente manda 3 respuestas. Y esas 3 respuestas te emocionan y dicen, ok, prefiero viajar por la mañana solo de ida para una sola persona. Y el chatbot te responde, ok, vete a la página o llama al 01800 y realiza tu compra. ¿Qué percepción te da eso? Que realmente no te sirvió de absolutamente nada. Lo hubieras hecho directamente en la página y te hubieras evitado todo este tema. Esa es la percepción que hoy tenemos de los chatbots o de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia con un agente? Este agente de IA le vamos a hacer la misma pregunta y lo que te dice es revisar múltiples fuentes de información en un proceso rápido y casi humano, donde te diga y te resuelva y te venda prácticamente. Te voy a dar las opciones de vuelo, las aerolíneas, cuánto vale, y si yo estoy interesado, solamente te va a decir, ok, te lo compro, te lo mando a tu wallet, te mando la factura y te lo mando a tu calendario para que hagas tu viaje. Y con esto prácticamente ya cerraste algo sin involucrar a un ser humano. Ahora, ¿por qué es importante esto? El tema de la inteligencia artificial no es llegar y programar y, por ejemplo, cuando ustedes van a pedir una hamburguesa, no van y piden, oye, ponle cebolla, 2 gramos de jalapeños, este tipo de carne. Simplemente pides un combo y se acabó. Es algo muy parecido. Entonces, ¿qué hacemos con todo este tipo de herramientas de inteligencia artificial? Les voy a enseñar 3 casos muy prácticos, muy sencillos, de qué es lo que pudieran llegar a hacer. Esto es demostrativo, no limitativo. Ustedes pueden ocuparlo para diferentes casos. Y aquí tenemos un caso muy parecido al anterior, que es un asistente de ventas para temas de autopartes. Todos los que sepan de temas de autopartes sabrán que hay miles y miles y miles de partes en un auto. Y cada modelo y cada año hay una diferencia bastante grande. Entonces lo que hacemos es justamente poder automatizar, y no nada más automatizar, analizar esa automatización. De nada nos sirve que me digan, oye, necesito una bujía de tal modelo, de tal año, y yo te diga si la tengo o no la tengo, si no puedo hacer una captura de esos datos y decirme a mí un reporte, oye, te están pidiendo 20 veces tal pieza y no la tienes. Necesitas empezar a planear un ciclo de mantenimiento, un ciclo donde yo pueda ver y pueda predecir lo que voy a tener o lo que no voy a tener. Entonces, esto es un primer caso. Segundo caso, muy diferente, tema de detección de robos. En este caso es robos, pero la verdad es que pueden ser un montón de cosas. Movimientos anómalos, manejar control sobre la planta de talento humano que hay dentro de las fábricas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó aquí o qué estamos haciendo aquí? A ver, dame un segundo. Bueno, el punto aquí es que, ¿puedes ponerle play al video, por favor? Si no, no pasa nada. Regresa. Bueno, aquí el punto es que nosotros podemos empezar a ver cuáles son las alertas por movimientos anómalos. Es decir, esta persona está entrando a una farmacia y en esta farmacia lo común es que la gente entre caminando, agarre un objeto y vaya a pagarlo. En este caso, el video muestra cómo hay un montón de forcejeos, rompen un montón de cristales y se empiezan a llevar todo. La inteligencia artificial, que es más o menos este personaje, está analizando cuadro por cuadro todas las pantallas y todas las cámaras que existan en la organización y encuentra de una manera prácticamente inmediata cuáles son los errores de comportamiento. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque nos va a mandar un montón de reportes, hacer una comparativa. ¿Se acuerdan lo que les dije de aprendizaje en píxeles? Va a aprender que esto no es normal, que esto es anómalo y va a mandar alertas y sobre eso vamos a poder empezar a predecir y a tomar cartas sobre el asunto. Y por último, este tercer caso práctico, que es otro ejemplo de cómo lo podemos aplicar. Si me puedes ayudar, por favor, a darle clic igual al audio. Hola. Muy buenas tardes, les saluda María Morales, ejecutiva de Cobranzas de Senta. Hablo con Carlos Uribe. Sí, con él. Estimado Carlos, le comento que me comunico con usted para informarle sobre su deuda vigente con Senta. El monto actual es de 245,000 pesos
con fecha de vencimiento del 25 de julio de 2025. ¿Tiene usted una fecha estimada en la que podría regularizar esta deuda? Sí, por favor, yo creo que el 15 de este mes. Perfecto, Carlos. ¿Se refiere al 15 de agosto de 2025? ¿Sí, correcto? Perfecto, Carlos. ¿Prefiere recibir la información de su deuda por correo electrónico, WhatsApp o ambos? Sí, envíamela al correo electrónico, por favor. Perfecto, tenemos registrado el correo carlos@centagroup.com. ¿Desea que lo enviemos a esa dirección o quiere actualizarlo? Sí, está bien. Listo, hemos enviado el correo con la información correspondiente. Que tenga un excelente día. Adiós. Bueno, ahí pueden escuchar que Carlos debe mucho dinero y que una inteligencia artificial le hizo un proceso de cobranza. Entonces, ¿cómo estamos automatizando nuestros procesos? Ahorita puse un ejemplo de cobranza porque a veces es muy estresante cobrar. No sé si a algunos de ustedes les ha tocado cobrar a algunos clientes o proveedores, etcétera, etcétera, pero es súper estresante. Y en este caso en particular es un ejercicio que hicimos con un banco que ya lo está aplicando en otros 2 países. ¿Y por qué es importante? Porque no es nada más el tema de cómo una inteligencia artificial ya puede comunicarse con nosotros, con nuestro acento, con nuestras muletillas, con nuestro, espérame tantito en lo que reviso la computadora, sino que también podemos empezar a explotar datos. Y empezamos a hacer un forecast de cuánto vamos a cobrar, de hacia dónde vamos a terminar el día, cuál es mi recuperación versus mi cuota o mi venta. Y hay un montón de aplicaciones diferentes. Esta misma tecnología la hemos integrado, por ejemplo, a Torre de Control, donde empresas de logística hablan súper estresadas y gritándonos prácticamente ¿dónde está mi camión y por qué no ha llegado a las 6 de la tarde? Y una inteligencia artificial no se va a poner a insultar al cliente, ¿no? Va a mantener la ecuanimidad y sobre todo los datos actualizados. Entonces, estos son los ejemplos que yo les quería Muy buenas tardes. mostrar. Y me gustaría cerrar con lo que sigue. What if? ¿Qué pasaría si ustedes adoptaran tecnología de inteligencia artificial y analítica de datos en sus organizaciones? ¿Qué pasaría? ¿Hacia dónde las llevarían? ¿Qué sería lo primero que a ustedes les gustaría automatizar, llevar al siguiente nivel con datos, llevar al siguiente nivel con inteligencia artificial? ¿Qué es lo que les gustaría o hacia dónde ven su empresa para poder seguir siendo líderes en la industria en la que ustedes se muevan? Y es que el espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología y no al revés. Nosotros somos los de las ideas, ustedes son los de las ideas y hacia allá deben de ir. Y hay una frase que me encanta que dice que las computadoras son inútiles, solamente saben darte respuestas. Los de las ideas son ustedes. Los que lideran las industrias son ustedes, los capitanes del barco son ustedes, y si en algún momento quieren que nosotros podamos ayudarles a hacer esa potenciación de su industria, de su organización y llevarlos a una empresa más tecnológica y líder del mercado, pues no duden en contactarme. Yo dirijo las oficinas aquí en México, estamos en varios países de Latinoamérica, cualquier cosa estoy al pendiente y estoy en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. ¿No? Voy a levantar la mano acá. Gracias. Mi pregunta es, incluso creo que en la presentación puso que desde 1950 y tantos alguien hablaba sobre inteligencia artificial. ¿Por qué ahora hay tal boom de la inteligencia artificial si ya se conoce desde hace décadas este concepto y de hecho pues se ha usado de manera limitada, llamémosle así, este tipo de herramientas? Okay. Y porque ahora va a ser una explosión. Sí, hay 2 cosas. Empezamos a pensar que la inteligencia artificial tal vez puede ser algo bastante complejo, pero si ustedes utilizan estas calculadoras de contador,
Es un tipo de inteligencia artificial. Lo que también pasó es que la computación creció. A través de la industria 4.0, lo que antes teníamos en una computadora que medía lo de toda esta pared, ahora lo tenemos en un celular de gama baja, yo diría, ¿no? Entonces, se democratizó la tecnología, se abarató bastante la tecnología y eso nos pudo llevar a hacer una explotación de datos impresionante. Recuerden que la inteligencia artificial sin datos no funciona, ¿no? Lo mejor es que siempre haya fuentes de datos y como hay ahorita muchas más fuentes de datos que antes, piensen más o menos que una organización tenía un montón de papeles abarrotados por todos lados y esa era su fuente de datos. Hoy en día son software, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un software, una base de datos digital, es mucho más fácil tenerla y poder empezar a hacer sistemas de automatización. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, bueno, serían dos preguntas. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de la IA ahorita en el sector industrial? Y la segunda, me llamó mucho la atención la llamada, ¿no? Entonces, sí, una vez escuché que viene un desempleo muy amplio en todo lo que es con inteligencia artificial de un 43%. Quiero entender que, por ejemplo, si yo tengo un área de ventas, ya puedo hacer agentes de ventas. Si tengo un área operativa, donde coordine el proveedor con el cliente, también lo puedo hacer con inteligencia artificial. Sí, totalmente. Hay diferentes pruebas con las que hemos hecho. Respondiéndote a nivel qué ventajas y desventajas, pues yo le veo más ventajas que desventajas. La desventaja sería no usarlo versus tu competencia, que sí lo va a utilizar, ¿no? Y para el tema de ventas, lo hemos hecho, por ejemplo, para cosas muy sencillas. Hay consultores de productos médicos que solamente a nivel consultoría cara a cara van a poder entenderse con el comprador. Pero la agenda de ese vendedor, si se lleva con automatización de inteligencia artificial para conseguir citas, para conseguir leads, vuelves al vendedor muchísimo más eficiente. Su tasa o su porcentaje de bateo va a incrementar, pero mucho porcentaje, pero en mucho. Y este ejemplo de llamada, yo quisiera que se quedaran en la cabeza, es una programación que se hace dependiendo de la industria. O sea, puede ser para ventas, puede ser para cobranza, puede ser para atención al cliente, puede ser para solamente una consulta técnica de, oye, yo no sé cómo se utiliza esta máquina, tengo esto, esta es mi fotografía, y poder empezar a despachar consultorías a un nivel 1, si quiere un nivel 2, y ya cuando sea realmente necesario involucrar al ser humano. Entonces esto no está reemplazando seres humanos, está potenciando los que ya tienes. Pasas de tener 30 empleados a tener 300 empleados al mismo costo prácticamente. ¿Vale? ¿Sí me pueden ayudar igual por acá adelante? Hola, Ever, muchas gracias. Mira, yo tengo una pregunta porque he escuchado este término y veo aquí la profundidad de conocimiento que tienes en esta materia. ¿Qué efecto va a tener la singularidad dentro de las aplicaciones? Porque ya ahí el factor humano creo que va a quedar un poquito abajo. Pero ¿cómo ves ese escenario del futuro? Ok. Vamos a empezar a homologar procesos, eso es definitivo. Por eso es que la teoría de la industria 5.0 se basa en las personas, en cómo liberamos a la persona de hacer algo repetitivo. Y ahí empezamos a hacer un análisis de qué es lo que estamos haciendo hoy en día, porque hay muchas veces que ni siquiera sabemos, a ver, todos tenemos un montón de trabajo, y yo sé que todos en sus organizaciones tienen gente que están topadas de trabajo, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué están haciendo, ¿no? Entonces, según estudios que hemos hecho, el 70% de las actividades que se están haciendo día con día son trabajos repetitivos y manuales. ¿Qué es lo que vamos a lograr o hacia dónde le vamos a apuntar? Es a homologar esa comunicación. Lo que hace el área financiera, con lo que hace contabilidad, con lo que hace producción, con lo que hace cálculo, ventas, cobranza, manejarlo en una sola línea de información. Y quien tome la decisión va a tener toda esa información de una manera, digamos, que entendible, ¿no? Vas a ver en un solo dashboard, esto produje, esto es lo que necesito cobrar, esto es lo que necesito vender.
y a la persona que estaba haciendo todas estas tareas repetitivas la vas a liberar para que haga cosas que realmente funcionen, o sea, que aporten valor, ¿no? No sé si respondí un poco a tu pregunta. Herbert, excelente presentación. Ahorita que la persona comentó sobre el avance y todo eso, a mí me llega información de determinados documentos, pero realmente si en el siglo pasado se decía que Japón estaba viviendo el siglo XXI, ahora China está viviendo el siglo XXIII, ¿sí? Y tan es así, hay muchas cosas, ¿no? Solo 2 ejemplos, y seguro ya lo sabes. Una, a partir de, creo que vi la noticia hace 2 semanas, algo así, que ya en China, a nivel primaria, como si fuera México, ya metieron todo lo que es inteligencia artificial en las escuelas, ¿sí? O sea, ellos ya están preparando. Si ahorita China está en los niveles en los que está, imagínense en 5 o 10 años. Esa es una. Hay muchas cosas. Y la otra, ya construyó una ciudad artificial, ¿sí? Con inteligencia. No recuerdo el nombre, pero seguramente eso ya lo sabes. No sé si quieres comentar algo más. Sí, totalmente. El tema aquí no es qué país va a tomar la delantera, sino qué organización. Al tener una tecnología democratizada, es decir, lo que tiene alguna empresa en China o en India o en Argentina o en Estados Unidos, en donde ustedes quieran, lo podemos también tener acá en México. Yo pertenezco a un consorcio que es internacional, el corporativo está en Chile y nos ha permitido tener talento de todos lados del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es qué ideas tenemos, y las ideas, cada cabeza es un mundo. Creo que podemos tener ideas para aplicar y ya tenemos la plataforma para empezar a desarrollarla, para empezar a explotar los datos y hacer casos de uso, por ejemplo, ¿no? Casos de uso tenemos un montón y casi cada 3 meses tenemos un caso nuevo de aplicación de datos y de inteligencia artificial. Si de repente en algún momento quieren platicar un poco más de eso, les puedo dar ya algo un poquito más específico para temas de industria, para temas de gobierno, para temas de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y tu pregunta iba más por los costos, ¿cierto? En la parte de los agentes de IA para temas de call center, que es una solución con la que estamos manejando, la verdad es que los costos son mucho más bajos. O sea, si tú mides el costo a un año, es mucho más bajo que haber contratado 500 personas. O sea, y hablo por persona, me refiero por salario por persona, es un mundo de diferencia. Es un mundo de diferencia y los precios cada vez han ido bajando más. Nosotros somos fabricantes de software, entonces también esa es otra. No vendimos aquí como que a revender cosas y demás. Nosotros fabricamos y desarrollamos desde cero, entonces los costos, la verdad es que han sido bastante buenos. Creo que ahora sí ya me comí el tiempo, ¿verdad? Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a Ever.